Ya. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Chicos. Sí se ve. Se logra ver. Ya. Genial. En principio, buenas tardes con todos. Como ven, ya estamos en la sesión 4, ¿no? En la asesoría 4, que ya seguimos con los grupos parasitarios, ¿no? En este caso vamos a ver parásitos que afectan al sistema nervioso central y al aparato urogenital, ¿no? El sistema nervioso central que es importantísimo porque va a regir toda función fisiológica que nosotros tenemos. Es el mandamás, ¿no? Del cuerpo humano. Por eso reconocer o identificar estos parásitos resultan de gran herramienta diagnóstica, ¿no? Y también el aparato urogenital, que recuerden que mediante los aparatos urogenitales nosotros excretamos las toxinas que nosotros ya no necesitamos en el cuerpo. ¿Y qué pasa si no lo excretamos? Hay intoxicaciones, demás. Pueden traer bastantes numerosas o bastantes, perdón, efectos desagradables para estas personas que contraen este tipo de parásitos, ¿no? Y bueno, a ver, estos vienen a ser los parásitos que vamos a ver. Van a ser 4. Los 3 primeros que ven ahí y finalmente el último que es el de abajo, ¿no? El de la izquierda va a ser el Toxoplasma gondii. Es un parásito bastante peculiar y aunque no crean, tiene gran prevalencia no solo en el Perú. O sea, no solo más del 50% de peruanos lo podemos tener, sino también más del 50% en todo el mundo lo puede tener porque es eh, de muy fácil transmisión, tiene una alta infectividad, ¿no? Y que no solo se tiene que asociar, seguramente han escuchado que se asocia a las heces de los gatitos, no solo se asocia a eso, sino también lo podemos obtener por carnivorismos, por carnes mal cocinadas, de vaca, de cerdo y demás. Luego tenemos la Taenia solium, un huevo, acá, como vemos acá, que es bastante peculiar también porque lo podemos adquirir este huevo de Taenia solium por numerosas formas, que también lo vamos a ver más adelante, que este parásito produce dos enfermedades peculiares, la cisticercosis y la teniasis, que también más adelante lo vamos a explicar. Luego tenemos el Toxocara canis, este parásito, canis, viene de perrito, ¿no? O sea, ya tenemos el Toxoplasma gondii, que viene del gato, el Toxocara canis viene del perro. Ahí ven la importancia de por qué en las veterinarias dicen, ¿no? Hay que desparasitar a los animales, a sus mascotas. Ahí está la importancia, por ejemplo, ¿no? Esto lo encontramos en las heces de los perros, el Toxocara canis. Y finalmente, claro, estos 3 de arriba, los que tienen nombre, vienen a ser los que atacan al sistema nervioso central. Y finalmente tenemos al Trichonoma vaginalis, que no solo afecta en este caso a las mujeres, sino también puede afectar a los hombres, ¿ok? Pero tiene mayor carácter clínico en los que son las mujeres. Por eso lo tenemos que estudiar, ¿ok? Empecemos con el primero de los parásitos, el Toxoplasma gondii. ¿Ok? Que tiene 3 estadios principalmente, ¿ok? Voy a poner los 3 y voy a hacerle zoom. En principio tenemos los taquizoitos. Estos taquizoitos, al igual que los trofozoitos que anteriormente hemos visto, ¿no? De las amebas de vida libre, van a ser las formas proliferativas de este parásito. Estas van a invadir células nucleadas. Ojo con este dato, van a invadir células nucleadas. Entonces, Diego, ¿invadirán, por ejemplo, eh, glóbulos rojos? No, los glóbulos rojos no tienen núcleo, por ejemplo. No tienen un ciclo entonces intraeritrocítico, por ejemplo, ¿no? Mediante su conoide, como vemos acá, y sus róptrias, que le van a dar esa fuerza contráctil para poder invadir estos, estas células nucleadas, que en principio vienen a ser lo que son los leucocitos y demás, que vamos a ver más adelante, ¿ok? Y tienen forma alargada, ovalada y en forma de arco. Más que nada en un microscopio lo vamos a ver pequeños con forma de banano. Así lo vamos a poder diferenciar. ¿Ok? Luego tenemos el quiste tisolar o los bradizoitos. Forma de supervivencia. Forma de supervivencia ante el sistema inmune. ¿Qué pasa cuando la forma proliferativa que vienen a ser los taquizoitos se encuentran en condiciones donde el sistema inmune ataca a este parásito y no lo deja desarrollarse? Estos taquizoitos se van a unir, se van a diferenciar a bradizoitos
que estos bradizoitos van a disminuir su tasa metabólica, su tasa de división, y por lo tanto van a tratar de sobrevivir al sistema inmune con la formación de un quiste tisular, de un quiste, una envoltura quística, ¿no? Como vemos acá. Son numerosos bradizoitos con baja tasa metabólica y baja tasa mitótica de división, más que nada, ¿no? Envueltos por una envoltura, ¿ok? Y finalmente tenemos los ooquistes esporulados, que vienen a ser la forma infectiva para el ser humano. Estos son esporulados. Tienen dentro 4 o 3 esporoquistes cada uno, por ejemplo, ¿no? Y estos van a ser productos del ciclo sexual del parásito. Ojo, anteriormente les mencioné que el Toxoplasma gondii en su estadio, en su ciclo sexual, no lo desarrollaba el ser humano, lo va a desarrollar el gato en este caso, ¿ok? Pero lo va a expulsar mediante las heces como oquiste no esporulado. Es en el medio ambiente que va a pasar ciertos días para que se pueda esporular y es así como nosotros lo podemos contraernos, podemos contagiar de este parásito. ¿Ok? ¿Así tienen alguna duda de los estadios de Toxoplasma gondii? ¿O todo bien por ahora? ¿Podría explicar mejor el último estadio, el quistes por un lado? Ya, genial, no hay problema. Ya. Dice que es la forma infectiva para el ser humano. ¿Ok? Estos ooquistes, hablemos solo de oquistes. ¿Ok? Estos ooquistes van a ser productos de la fecundación de los gametocitos del ciclo sexual propio del parásito. Ya, y esta fecundación no se va a dar en el ser humano. Ojo con eso, no se va a dar en el ser humano, se va a dar en el gato. El gato va a ser el hospedero definitivo en este caso. ¿Ok? Pero va a liberarlo por las heces como oquiste no esporulado. Es en el medio ambiente, ¿ok? Que se va a esporular, que les van a salir esporozoitos, esporoquistes, y dentro de los esporozoitos, ¿no? Le van a salir estos, y es esta forma la infectiva para el ser humano. Es esta la forma en la que va a ser efectiva para el ser humano. También posteriormente lo vamos a ver, pero no sé si hasta ahí tienes alguna otra duda. No, está claro. Gracias. Genial. Vamos a pasar entonces. Como ven ahí, ¿ok? Este viene a ser el ooquiste o esporulado. El ciclo biológico, como les mencioné antes, ¿no? Que viene a ser este. No se asusten, ¿ok? Les he preparado, o bueno, he encontrado un video bastante didáctico, ¿ok? Del ciclo biológico de Toxoplasma gondii. Está sin sonido, pero me confirman, por favor, si lo ven. Por favor, sí lo ven, ¿no? Sí, se ve. Sí. Ya, genial. Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Miren. El roedor se infecta por la ingesta de oquistes esporulados que se eliminan en las heces del gato. Recuerden que yo les dije que el gato eliminaba oquistes no esporulados y se esporulaban en el ambiente. Ya. Estos oquistes esporulados los consume un roedor, por ejemplo, ¿no? Y se van a contagiar, obviamente. Y forman quistes tisulares que se alojan en los músculos. Pero estos van a hacer que este roedor infectado pierda su temor natural que por evolución tiene hacia el gato y lo enfrenta. ¿Y quién va a ganar, obviamente, en esa pelea? ¿Quién va a ganar? Pues obviamente el gato se va a comer al roedor, va a ingerir los quistes tisulares. Entonces, ¿el estadio infectivo para el gato cuál es? El quiste tisular. El quiste tisular es el estadio infectivo para el gato, ¿no? Y va a llegar al sistema gastrointestinal para que con ayuda de los ácidos gástricos, enzimas, sales biliares, se degrade e invada lo que es el intestino delgado, ¿ok? Va a invadir el intestino delgado, que esas son las microvellosidades y demás, ¿no? En los enterocitos, que son las células principales del intestino delgado, y es acá donde se van a replicar para formar los macro y microgametocitos, ¿ok? Que estos obviamente van a tener una fecundación, como ven ahí, van a fecundar el micro y macrogametocito, y producto de ese gametocito producto de esa fecundación es el oquiste, que sale en forma no esporulada. Y los oquistes se esporulan en el medio externo entre 1 a 5 días. ¿Ve? Como ven acá, esporulan.
Y este animal mira, los animales de consumo humano, como las vacas, los cerdos, pueden ingerir estos ooquistes infectantes, ¿no? Estos ooquistes esporulados, y desarrollar estos quistes tisulares que se albergan en numerosos tejidos, especialmente en el músculo, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a ingerir en carnes mal cocidas, en carne cruda, los quistes tisulares. O sea, los quistes tisulares también son formas infectantes para el ser humano, ¿ok? También lo podemos contraer por transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos, ¿ok? Y de forma transplacentaria, toxoplasmosis congénita. ¿Ok? Toxoplasmosis congénita. Es por eso que nosotros debemos estudiarlo. No solo afecta al nivel del sistema nervioso central, sino también es posible que si una mujer embarazada contrae este Toxoplasma gondii, hay posibilidad de que pueda transferirle este parásito a lo que es el feto en sí, el feto per se. ¿Ok? Y pues obviamente también en individuos inmunocomprometidos existe lo que es la neurotoxoplasmosis o encefalitis toxoplásmica, ¿no? Que incluso puede ser fatal en inmunocomprometidos. ¿Ok? Y esto nos lleva de regreso acá. Como ven, va a tener dos ciclos. La fase asexual que se va a dar en todos los estadios intermediarios que ven acá, ¿no? El roedor, por ejemplo, el cerdo, la vaquita y el ser humano, en el ser humano en sí, ¿no? Y la fase sexual se va a dar en el gato. Acá lo importante que sepan es que va a haber fecundación, obviamente, porque es fase sexual en el gato, y producto de esa fecundación es que se va a liberar un oquiste, como ven acá. Se libera un oquiste. ¿Ok? Y es en el ambiente, en el medio externo, que cuando obviamente un gato defeca, es en el ambiente que se va a esporular. Se va a volver un oquiste esporulado y va a infectar a cualquiera de estos cuatro hospederos intermediarios. ¿Ok? ¿Por qué son hospederos intermediarios? Porque no hay fecundación en su ciclo biológico. ¿Ok? Incluso, como les mencioné antes, si una mujer embarazada llega a contraer este parásito durante etapas de gestación, puede tener la toxoplasmosis congénita. ¿Ok? Entonces nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se puede transmitir este parásito? ¿Alguien tiene alguna idea? Sabiendo ya el ciclo biológico. ¿Alguien quiere participar? Fecalismo. Fecalismo. Ya, sí, claro. Carnivorismo. Pero carnivorismo. Perfecto, claro. En este caso, fecalismo aplica más que nada cuando se habla que un ser humano consume sus propias heces, ¿no? Pero recuerda, en las heces del ser humano no se eliminan los zooquistes. Tal vez lo que tú quisiste decir en este caso viene a ser mal saneamiento, ¿no? Porque si se eliminan las heces del gato y no hay una buena limpieza, un buen saneamiento, obviamente uno que también tiene mala higiene personal, pues lo puede contraer. Lo puede contraer. Lo limpia mal, no se lava las manos, come sus alimentos, demás, se contagia. Tal vez por ese lado querías referirte. Y al carnivorismo es bastante interesante también. ¿Por qué? Porque recuerden de que no solo el ser humano va a contagiarse por el consumo de los oquistes esporulados, sino también es la vaca, sino también es el cerdo, sino también es el ratón. ¿Ok? Y son los tres quienes van a formar quistes tisulares o bradizoitos en su musculatura. Y es eso que nosotros podemos comer en carnes mal cocidas y poder contraer Toxoplasma gondii. No sé si ha quedado claro hasta ahí entonces. ¿Puedes volver a explicar lo último que dijiste? ¿Desde qué parte? ¿Desde el carnivorismo? La vaca. Ajá, sí, el carnivorismo. Ya, genial. A ver, en principio, la fase sexual del gato da como resultado, da como producto de una fecundación de gametocitos al oquiste, perdón, como ven acá. Micro y macrogametocitos fecundan
¿ok? Y se elimina por las heces del gato el ooquiste que esporula en el medio ambiente y es este estadio infectante que va a entrar a cualquiera de estos cuatro. A cualquiera, ¿ok? Ya. ¿Qué pasa si entra la vaca, si pasa al cerdo? En este caso, estos ooquistes esporulados van a llegar a su musculatura y nosotros comemos cerdo, nosotros comemos vacuno, ¿no? Carne de vacuna. Entonces, si comemos esta musculatura del cerdo o de la vaca, lo vamos a poder ingerir con el consumo de quistes tisulares. O sea, podemos ingerir quistes tisulares como podemos ingerir o quistes por un lado. Es un poco confuso, no sé si está totalmente claro, lo vuelvo a repetir, la verdad, porque sí, parece ser un poco confuso. Tengo una duda. A ver, O sea, creo que habías dicho de que el estadio infectivo del Toxoplasma gondii en humanos era el ooquiste esporulado. claro, Pero entonces, si comemos carne de algún animal con toxoplasma claro, que esté en forma de también. bradizoíto y entra a nosotros, entonces, ¿el bradizoíto también es forma infectiva? Exacto, exacto. Tú lo has dicho, tal cual. Pero el bradizoito no solo es el estadio infectivo para el ser humano, sino también es el estadio infectivo para el gato. Porque recuerden que es también lo puede, o quistes esporulados los puede consumir una rata. Esta rata desarrolla los bradizoitos, los quistes tisulares, y el gato lo consume y se contrae de toxoplasma. Entonces, el estadio infectante para el gato, ¿cuál es? El quiste tisular, ¿no? O el bradizoito. Y el estadio o los estadios infectantes para el ser humano, el quiste tisular por el consumo de carne de vaca, por el consumo de carne de cerdo, o el oquiste esporulado, que es por problemas de fecalismo, ¿no? De no limpiar bien las heces del gato y demás. ¿Ha quedado claro hasta ahí? Sí, y una pregunta. Dime. ¿Hay alguna forma de contagiarse si comes gato? Claro, por supuesto, obviamente. Hay forma de contagiarse los gatos, porque estos también pueden desarrollar lo que son los quistes tisulares, ¿no? Pero como suele ser una forma bastante exclusiva para ciertas zonas, o sea, no todas las zonas consumen gato, pues sí es posible. Más que nada porque en este caso los taquizoitos, como ven acá, no van a estar como quistes tisulares en los músculos, sino van a estar en la vasculatura, en la sangre. Y es así como obviamente pueden contagiarse las personas que consumen gato. Pero es muy raro. O sea, más que nada solo hablamos de esto, consumo de carne de vaca, consumo de carne de cerdo y pues mal saneamiento ambiental, pues, ¿no? La misma geofagia, ¿no? Hay gatos que defecan en la tierra y esta tierra es donde juegan los niños a veces, ¿no? O los mismos padres que juegan con sus niños se contagian y demás. Su transmisión es bastante rápida, es bastante eh, global, como les dije, es bastante prevalente en el mundo. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, gracias. Ya, no hay ninguna otra pregunta de este ciclo biológico, ¿no? Suele ser un poco confuso y lo entiendo y por eso quiero que lo tengan claro, para que no tengan ningún problema más adelante. Todo bien, ¿no? Asumiré que sí, entonces, chicos. Espero que si ya saben cualquier cosa me avisan, ¿ok? Podemos retroceder. Mecanismo de transmisión horizontal-vertical. Empezamos con el horizontal. Recuerden que transmisión horizontal refiere de par a par persona, ¿no? Par a par. Puede ser de hermano a hermano, hermano a amigo, hermano a vecino, vecino a vecino que no se conocen, etcétera.
¿no? Mientras que vertical es de madre a hijo. Acuérdense de eso. Vertical de madre a hijo. Es como un árbol genealógico. ¿Ok? Acuérdense de eso nada más. Horizontal por fecalismo, carnivorismo. Perfecto, como dijeron sus compañeros anteriormente, ¿no? Por quistes esporulados en el caso de fecalismo y quiste tisular bradizoitos en el caso de carnivorismo. Hasta ahí estamos bien, ¿no? O sea, son dos estadios infectantes para el ser humano, ¿ok? Mientras que en el caso de el vertical, que es de madre a hijo, viene a ser congénito, pues, ¿no? Congénito, porque va a traspasar la barrera que divide a la madre con el hijo, pero acuérdense que es muy permeable porque tiene que ser permeable para que la madre le dé todos los nutrientes al hijo. Es por eso que o sea, es por eso que puede haber una transmisión congénita, una transmisión vertical. Pero esta transmisión vertical va a ser dada por los taquizoitos, porque los taquizoitos van a estar en la vasculatura y el hijo o el feto va a recibir los nutrientes por la vasculatura. Y así como recibe los nutrientes, también recibe los taquizoitos. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál sería la vía de infección? Oral, placentaria. Placentaria, por a través de la placenta, ¿no? Por los taquizoitos, y oral por fecalismo, carnivorismo de estos dos estadios. ¿Ok? Como vemos ahí, esto viene a ser la toxoplasmosis congénita. A ver. Que trae numerosos problemas, es de bastante mal pronóstico para el feto, si es que nace también, porque tiene bastantes problemas cuando está en el vientre de la madre. Incluso puede haber muerte dentro del vientre, abortos y demás, ¿no? Luego tenemos que se puede transmitir, ¿no? Por fecalismo, ¿no? Nosotros no limpiamos las heces de nuestro gatito, se quedan ahí días, se quedan semanas, obviamente esporulan, si es que no están desparasitados, y pues nos podemos contagiar. Y finalmente el carnivorismo, como vemos ahí en las carnes mal cocidas. Es posible encontrar bradizoitos, encontrar quistes tisulares en estas carnes y poder contagiarnos. ¿Ok? Y empezamos con el cuadro que estos generan, que viene a ser la toxoplasmosis, ¿no? Que su periodo de incubación es de 5 a 18 días, relativamente rápida, pero los inmunocompetentes pueden controlarla. El sistema inmune fuerte, el sistema inmune competente puede controlarla, ¿ok? Pero entonces, Diego, ¿qué sucede en pacientes inmunodeprimidos? Pues lo contrario. Si un inmunocompetente lo controla, ¿qué hace un inmunodeprimido? No lo controla. Y es acá donde nacen los problemas, ¿no? Puede existir toxoplasmosis ocular, donde hay lisis de las células de la retina que son nucleadas, ¿no? Y del globo ocular, que trae consigo toda clase de problemas en el ojo, ceguera, dificultad para ver, enrojecimiento, dolor y demás, ¿no? Como vemos ahí. Estos vienen a ser los focos, ¿no? Los focos de toxoplasmosis, ¿ok? Luego también tenemos la neurotoxoplasmosis y, como mencionamos antes, la toxoplasmosis congénita. ¿Ok? Lisis de células nerviosas, en este caso, las células nerviosas, las neuronas, también tienen núcleo. ¿Ok? Y pues, obviamente, esto va a traer numerosos problemas dependiendo del área cerebral que este parásito esté lisando, pues obviamente van a haber numerosos síntomas, numerosa clínica. ¿Ok? Como vemos ahí, como vemos acá. ¿Ok? Esos son heridas, son laceraciones que provoca este toxoplasmosis en el sistema nervioso central. Y luego tenemos la toxoplasma congénita, que se divide en dos, ¿no? ¿Qué es lo que causa en la mujer? En la mujer embarazada, gestante, malestar general, fiebre, cefalea, mialgias, que es clásico, que es clásica, es los síntomas clásicos que una mujer tiene al momento de estar embarazada. Correcto, es por eso que a veces se va de este tema, o sea, dice, no, no me quiero revisar, es por eso que siempre dicen, ante el mínimo malestar que tenga una embarazada, tiene que ir al médico a consultar. Y es por esto también, por la toxoplasmosis congénita. ¿Qué puede producir en el feto? Bajo peso al nacer, abortos, mortinatos, que es muerte dentro, ¿no? Del, del vientre, del útero, miocarditis, neumonía, encefalitis en caso sobrevivan y nazcan, ¿no? Pero como les digo, tienen muy mal pronóstico y no suelen vivir más de un año, ¿no? Como vemos acá.
Y esto es un poco importante, bastante importante, de hecho, ¿no? Para poder diagnosticar serológicamente la infección aguda materna, ¿no? Como vemos acá, a ver un momento. O sea, se va a basar más que nada en detectar o seriar los niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M en las mujeres embarazadas, ¿no? Esto con el fin de poder detectar si es que existe una evidencia de infección o si es que no existe, si es que está contagiada hace cuánto tiempo también, ¿no? Como vemos acá. Si es que sale la IgG negativa, pero la IgM positiva, podemos sospechar que hay una infección aguda que es pronta, porque la IgM es antes que la IgG, ¿no? Por ejemplo. Eso lo van a aprender más que nada en inmunología, el siguiente ciclo, ¿ok? Pero es importante que lo vayan conociendo. No lo suelen preguntar mucho en el examen, pero me acuerdo que una vez en práctica me lo preguntaron y por eso se los pongo acá, ¿no? ¿Qué pasa si encontramos IgG negativa, IgM positiva, sospecha alta de infección aguda? Porque recuerden, IgM es lo que aparece antes, ¿no? Pero ¿qué pasa si encontramos ambos positivos? No hay una confirmación de infección aguda porque puede ser unas inmunoglobulinas que los tenemos por defensas y ya, nada más, no siempre por una infección por toxoplasma. Por lo tanto, no nos garantiza que existe una infección aguda, puede ser por infección de cualquier tipo. ¿Ok? Luego tenemos qué pasa si tiene ambas negativas. Si no hay formación de inmunoglobulina, significa que no hay nada que esté amenazando, pues obviamente, y por eso no hay evidencia de infección. Y finalmente tenemos qué pasa si la IgG es positiva, pero la IgM es negativa. Recuerden que la IgM aparece primero. Eso grábenselo, grábenselo, ¿ok? La IgM va a aparecer primero. Y la IgG va a aparecer en casos de cronicidad, donde la infección es larga, larga, larga. Entonces, ¿qué pasa si encontramos la IgM negativa y la IgG positiva? Obviamente nos va a dar sospechas de que la infección ya es crónica, ya la tenemos hace tiempo, ¿no? O sea, la infección es hace más de un año, ¿ok? No sé si acá tienen alguna pregunta en este diagnóstico serológico de la infección aguda materna. Bastante importante, de hecho, ¿ok? Seguramente los que decidan ser ginecólogos y ginecólogas, ¿no? Vayan a hacer este diagnóstico serológico bastante seguido, porque es importante controlar esta infección, ¿no? Entonces, ¿no tienen ninguna duda por este lado? ¿No? Claro. Ya, sí. Nada más recuerden, la IgM es primero. La IgM primero, la IgG después. IgM para infecciones agudas, o sea, de corto, o sea, que empezaron hace poco o empezaron recién. No, hace poco, ¿no? Y la IgG para infecciones crónicas, ¿ok? Ya empezaron hace tiempo, ¿ok? Listo. El diagnóstico que se divide en indirectos, directos, más de lo mismo, ¿no? Imagenología, que en los indirectos encontramos la inmunofluorescencia indirecta, la ELISA, Western blot, cultivo PCR como directo. Recuerden que PCR determina el ADN que tiene el parásito y lo puede diagnosticar como tal, pero demora más de un día, mientras que el cultivo demora más todavía, 48 horas aproximadamente, ¿no? Y la imagenología, que esto es para poder determinar lo que es una neurotoxoplasmosis en este caso, ¿no? Tomografía axial, computarizada y demás. Entonces yo les hago la pregunta, ¿qué muestras puedo pedir para diagnosticar este parásito? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué muestra biológica podemos pedir para diagnosticar este parásito? ¿Alguien quiere participar con esto? ¿Podría ser el líquido cefalorraquídeo? Claro, perfecto. El líquido cefalorraquídeo es uno. Como afecta al nivel del sistema nervioso central, es posible que el drenaje, ¿no? Hacia el líquido cefalorraquídeo por los ventrículos del cerebro, pues obviamente lleguen muestras parasitarias al líquido cefalorraquídeo. Es perfecto, perfecto. ¿Alguno tiene otra idea? ¿Puede ser suero? Sangre. ¿Suero dijo el primero? Sí, ¿no? Sí.
Claro, perfecto. Para determinar taquizoitos. Y escuché sangre. Claro, perfecto también. Perfecto, perfecto. Los dos, obviamente. Los dos nos pueden determinar la presencia de este parásito. Sangre, suero, líquido cefalorraquídeo. Y les voy a agregar ahí la biopsia. Biopsia cerebral en este caso. ¿No? Perfecto lo que han dicho ustedes. Este viene a ser un examen indirecto, ¿no? Para recoger muestra, por ejemplo, de suero, de sangre y demás. Entonces seguimos con el siguiente parásito, la Taenia spp, este género, ¿no? Que tiene dos especies principalmente de carácter eh, importante. La Taenia solium, que está presente en la carne de cerdo, mientras la Taenia saginata está presente en la carne de res, en la carne de vaca. ¿Ok? Pero vamos a hacer principal énfasis en la Taenia solium. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Esta Taenia solium, en este caso, va a tener tres estadios infectivos, más que nada. Como vemos acá, viene a tener, a ver, voy a hacerle zoom, la larva cisticerco, o por su nombre científico, ¿no? Cisticercus cellulosae, que es la forma larvaria. Ven acá que el escólex está invaginado con todas sus ventosas, ¿no? Y el rostelo está invaginado porque es la larva. Es esta que va a dar lugar al adulto, ¿no? Porque obviamente esto se va a vaginar y va a formar lo que es el escólex, las ventosas hacia afuera y no va a estar hacia adentro englobado. ¿No? Ese viene a ser la larva cisticerco, que lo encontramos en la carne de cerdo, en la carne de res, por eso es muy importante conocerlo. Luego tenemos el huevo, que está presente en el hospedero, en las heces del hospedero definitivo, ¿ok? Como vemos acá, es ovalado, rodeado por el embrióforo, cubierta radiada, ¿no? Que viene a ser esto, esta cubierta radiada de acá, que cubre el embrión en sacanto que está dentro, que dentro del huevo está el embrión. ¿Ok? Y finalmente tenemos el adulto que habita en el intestino delgado, ¿no? Mediante sus ventosas, su rostelo se va a adherir al intestino delgado, ¿ok? Y va a absorber nutrientes, nos va a dejar sin nutrientes a nosotros, obviamente, y puede llegar a medir de 2 a 4 metros de largo en nuestro pobre intestino, ¿no? Con 12 a menos ramas uterinas, ¿no? Pero eso es lo de menos. Lo importante es que esto se adhiera al intestino delgado y consume los nutrientes que nosotros deberíamos absorber. ¿Ok? Hasta ahí no hay dudas, ¿no? Creo que está bastante claro. Es un poco más factible que toxoplasma. Todo claro hasta ahí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, asumiré que sí Todo entonces. claro. Genial, Sí. me alegro. Ya, ciclo biológico. ¿Ok? Acá sí quiero que presten bastante atención. ¿Ok? Vamos a empezar por lo primero. Por las heces del ser humano van a salir proglótidos grávidos o los huevos, producto de la, de la hembra adulta, que se aloja en el intestino delgado, que se adhiere al intestino delgado y pues va soltando proglótidos grávidos, huevos, mediante las heces. Hasta ahí todo bien. Estos huevos van a ser consumidos por la vaca, van a ser en caso de Taenia saginata, ¿no? O por el cerdo en caso de Taenia solium. Estos huevos entran a su sistema gastrointestinal, van a romper su oncósfera, va a salir eh, la larva como tal, va a desplazarse a la musculatura y se van a desarrollar los cisticercos en la musculatura. O sea, es acá que los cerdos van a desarrollar los cisticercos. Y es eso que nosotros podemos consumir esta larva cisticerco y nos podemos contagiar también. Y si nosotros consumimos la larva cisticerco, vamos a desarrollar el adulto, ¿no? Porque, o sea, es así, huevo va primero, larva, adulto. Si comemos la larva, desarrollamos el adulto. Hasta ahí vamos bien. Y esa enfermedad se llama teniasis, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Si consumimos la larva de Taenia solium, desarrollamos teniasis. Apunten eso, por favor. ¿Ok? Ya. Que se desarrolla, obviamente, regresa al intestino, sigue botando los huevos, pero ¿qué pasa si este huevo lo consume el humano? ¿Qué pasa si este huevo lo consume el humano? Como vemos acá. Tenemos el huevo.
Tenemos la larva cisticerco y tenemos el adulto. Si comemos los cisticercos, desarrollamos el adulto. Si comemos el huevo, desarrollamos la larva. Si comemos los huevos de Taenia solium, desarrollamos la larva. Y esta larva tiene tropismo hacia el sistema nervioso central, como vemos acá. La larva se desarrolla y se va al sistema nervioso central. Y esta enfermedad se conoce como cisticercosis. ¿Ok? Repito. A ver, para que lo tengan claro, porque es un poco confuso. ¿Qué pasa si el humano consume las larvas cisticercos presentes en la musculatura del cerdo? Si consumes la larva, desarrollas el adulto. Y esa enfermedad de desarrollar el adulto se llama teniasis. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si por la teniasis uno obviamente va a eliminar los huevos de Taenia solium por sus heces, pero por mal saneamiento, por X motivos, contaminación de alimentos y demás, consume estos huevos el humano? Entonces, si consume el huevo, desarrolla la larva, ¿no? Y es esta larva que tiene tropismo hacia el sistema nervioso central y pues obviamente va a invadir el cerebro, el encéfalo. No solo el encéfalo, pero para que lo tengan claro, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna duda con respecto a esto. Sí, si comes huevo es cisticercosis y teniasis es como. Si consumes la larva cisticerco. Ok, gracias. ¿Sí? La larva cisticerco presente en la musculatura del cerdo. Todos hemos comido cerdo, a no ser que seamos veganos, ¿no? O vegetarianos. Pero todos hemos comido cerdo en la mayoría, ¿no? Y hay algunos casos en los que este cerdo viene con ciertas bolitas medias blanquecinas, que eso obviamente es de mal estado, muy mal estado, ¿no? Y eso se debe evitar comer. Esas bolitas blanquecinas vienen a ser las larvas cisticerco. Y si un ser humano consume la larva, va a desarrollar el adulto, ¿ok? Pero ¿qué pasa si un humano consume los huevos? Desarrolla la larva. Que la larva viaja a torrente sanguíneo, llega al cerebro y pues ataca al sistema nervioso central. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, Ya, genial. Ahora yo les pregunto, ¿quién es el hospedero definitivo y el intermediario respectivamente? Empecemos con el definitivo. Recuerden que el definitivo es aquel hospedero donde el parásito desarrolla el ciclo sexual del parásito o desarrolla la fase adulta del parásito. Entonces, ¿quién es el hospedero definitivo? el humano. Perfecto. El humano es el hospedero definitivo. Perfecto. Lo has dicho bien. Pasemos al intermediario. Entonces, ¿quién viene a ser el intermediario? Recuerden que es la viceversa, ¿no? El hospedero intermediario es aquel que alberga el ciclo asexual del parásito porque no hay fecundación o no desarrolla el adulto. ¿Quién viene a ser el hospedero intermediario entonces? El cerdo. Ya, sí, perfecto. Es el habitual. Pero, ¿qué pasa si el ser humano consume huevos de tenia? ¿Desarrolla el adulto? No, se vuelve intermediario. Exacto. El ser humano va a actuar de manera dual. ¿Por qué? Porque va a ser el hospedero definitivo, porque en la teniasis desarrolla el adulto y elimina los huevos, porque tiene el adulto ese hospedero definitivo, ¿ok? Y el intermediario, porque si consume los huevos, desarrolla la larva y no desarrolla el adulto. Entonces se le considera como intermediario accidental, como vemos ahí. El hospedero intermediario habitual, el cerdo, porque tampoco desarrolla el adulto, recuerden, consume los huevos o los proglótidos grávidos y desarrolla la larva que se aloja en la musculatura, pero no desarrolla el adulto, ¿no? Cosa que sí hace el ser humano. Pero ¿qué pasa si estos huevos los consume el ser humano y ya no consume la larva? Pues huevo se desarrolla la larva y solo se queda en larva. No sé
¿Se ha quedado claro hasta ahí? Sí. Estos ciclos biológicos pueden ser un poco complejos, por eso les quiero volver a preguntar, ¿no? Si ha estado claro. Sé que alguien ya me respondió que sí, pero me gustaría escuchar más voces. Chicos, bueno, asumiré que sí. ¿Ok? Recuerden, entonces, si yo consumo el huevo de Taenia solium, desarrollo la larva. Pero si yo consumo la larva de Taenia solium, la larva, el Cysticercus celulosae, que está presente en la musculatura, en la carne del cerdo, desarrollo el adulto. Ahora, si consumo el huevo, desarrollo la larva, entonces tengo cisticercosis. Y si consumo la larva y desarrollo el adulto, tengo teniasis. ¿Ok? Hay que tener en claro esos conceptos, porque suelen marear bastante en el examen con eso. Mecanismo de transmisión. Lo importante acá va a ser la cisticercosis, porque esta cisticercosis va a tener tropismo hacia el sistema nervioso central y eso es lo que nosotros queremos hablar, ¿no? O sea, aquellos parásitos que afectan al sistema nervioso central. El consumo de huevos de Taenia solium. Si consumimos huevo, desarrollamos el cisticerco, desarrollamos la larva, ¿no? Por numerosos motivos, ¿no? La coprofagia, fecalismo, porque recuerden que el ser humano elimina los huevos por sus heces. Ahora yo les pregunto, ¿un ser humano puede tener cisticercosis y teniasis a la vez? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Por qué? porque podría pasar que se come huevos y también las larvas. Claro, puede desarrollar teniasis por consumir cerdo en mal estado, ¿no? Ahí tienes teniasis. Pasa el tiempo, desarrolla los huevos que son eliminados, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta misma persona que ya tiene teniasis tiene problemas de coprofagia o de fecalismo? Se come sus heces con los huevos o tiene mal saneamiento, ¿no? O sea, no se lava las manos y demás por fecalismo. Obviamente también puede tener cisticercosis. Ojo con eso, también fue pregunta, ¿ok? O sea, un humano puede tener teniasis como puede tener cisticercosis a la vez, ¿ok? Y obviamente si tienes problemas de fecalismo, puedes contaminar los alimentos, el agua, ¿no? Y esto viene a ser una vía de transmisión, vía de infección vía oral, ¿no? Como ven ahí, fecalismo, comidas contaminadas, ¿no? Y demás. Y ojo, lo que le mencioné anteriormente, ¿no? Cisticercosis no es lo mismo que teniasis. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta, muy presente, ¿ok? Porque la teniasis va a ser el consumo de carne con cisticercos, no de los huevos de Taenia solium. La cisticercosis sí viene a ser el consumo de los huevos, ¿ok? Listo. Y empezamos con la clínica, ¿no? Que como les dije, el cisticerco, en la cisticercosis, tiene tropismo por el sistema nervioso central, por el encéfalo. Y como vemos acá, es el cisticerco celulosae, es más afín al cerebro. Y como vemos acá, a ver, le voy a hacer zoom, ¿no? Todos estos vienen a ser los pequeños cisticercos, ¿no? Que esto obviamente ya es un diagnóstico post-mortem, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo vamos a tener una imagen tan perfecta de un cerebro con cisticercos, ¿no? Como vemos ahí. Igualmente acá, este es una operación del encéfalo mismo, que como vemos acá, este es un cisticerco. Este paciente probablemente esté siendo operado por neurocisticercosis también. ¿Ok? Más de lo mismo en una tomografía, ¿no? Se ven los cisticercos así, de esta forma. ¿Ok? Y pues esto va a traer numerosa clínica. No solo esto, va a ser mil, porque recuerden que el sistema nervioso central es el que comanda todas las funciones fisiológicas, biológicas del ser humano. Por lo tanto, si afectas por ejemplo, si afecta el lóbulo occipital, pues te va a afectar lo que es la visión, por ejemplo. Si afecta el lóbulo frontal, te afecta los movimientos coordinados, tienes ataxia y numerosos, ¿no? Pero eso es importante que lo conozcan, ¿no? Eso ya lo van a entender un poco cuando lleven neuroanatomía, neurofisiología y demás, ¿no?
Y ojo piojo, ¿no? No solo se va al cerebro, como les mencioné, puede ser más afín al cerebro, pero también puede irse a ciertas estructuras relacionadas, como puede ser el ojo. El ojo. A ver, ay, perdón. A ver, voy a hacer zoom. ¿Dónde está? Acá. ¿Ven? Como ven acá, se aloja en el ojo. Esos cisticercos pueden llegar al ojo. Eso es cisticercosis ocular. ¿Ok? El diagnóstico, que también es más de lo mismo como les mencioné, ¿no? Métodos indirectos, principalmente por Western Blot, ¿ok? Y la imagenología, que es la TAC, la famosa TAC, que es tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear, ¿no? Y yo les pregunto entonces de nuevo, ay Diego, qué pesado dirán, ¿no? ¿Qué muestras puedo pedir al paciente para diagnosticarle este cisticercosis? Ojo, estamos en cisticercosis, ¿ok? ¿Qué muestras le puedo pedir para diagnosticarle esto? Líquido cefalorraquídeo. Claro, también, obviamente. Puede llegar a los ventrículos del cerebro, invadir las vías del líquido cefalorraquídeo y pues obviamente podemos pedirlo. ¿Alguno tiene otra idea? Raspado de córnea. Claro, claro, sí, más que nada pero en este caso como es el ojo, se puede ver a simple vista. Claro, como el ojo lo podemos ver a simple vista, no es tan necesario hacerle un raspado, ¿no? Si ya tenemos ahí una muestra clara de que puede haber un cisticerco ahí, mejor yo no le invado el ojo, no le raspo la córnea, ¿no? Mejor yo tal vez le pido suero para poder, claro, exacto, mejor yo le pido el suero para poder detectar estos anticuerpos que se van generando, ¿no? Con el tiempo. O sea, está bien, puede ser, pero suele ser muy invasiva el raspado de córnea, ¿no? Está bien, claro, está bien. Prueba de sangre, perdón, muestra de sangre, muestra de suero. Me han contado que están haciendo casos clínicos, ¿no? En las clases teóricas. Y ya pues, como ven ahí, sangre, suero, líquido cefalorraquídeo y biopsia. O sea, les preguntan qué muestras pueden pedir. ¿Ok? Y como ven ahí, el cerebro con cisticercos, ¿no? Cisticercos, esos son de los ventrículos del cerebro, ¿no? Y esto es el cisticerco. Y esas son las pruebas de Western Blot para diagnosticar neurocisticercosis. Eh, si no me equivoco, cuando uno tenía solo una línea, decían de que el paciente pudo haber tenido en el pasado, hace poco, ¿no? La posibilidad de haber contraído esta enfermedad, pero cuando tenía 6, 7 líneas positivas, pues obviamente ya tenía una neurocisticercosis, ¿no? Por eso es bastante importante conocer este Western Blot. Para neurocisticercosis, ojo, no para teniasis. No se confundan con eso. Con la Toxocara spp. Este género abarca dos especies principales, Toxocara canis, Toxocara catis. Toxocara canis, propio del perrito, y Toxocara cati, propio del gatito. Pues no, cati, gato, canis, perro. Pero en este caso vamos a hablar más que nada de Toxocara canis, ¿ok? Como vemos ahí. Que tiene dos estadios, perdón, no larvarios, dos estadios. ¿Ok? Tenemos el huevo, que es la forma diagnóstica en las heces del perro y gato. O sea, el Toxocara cati, huevo, lo vamos a encontrar en las heces del gato, mientras que el Toxocara canis huevo lo vamos a encontrar en las heces del perro. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Va a tener envoltura picada, más que nada para su conocimiento, ¿no? En el caso de Taenia solium, no confundan con Taenia solium, ¿ok? Taenia solium es un poco más lisa, por así decirlo, su corona radiada es un poco menos gruesa que esto, pero como ven acá, en Toxocara va a ser un borde de serrucho, como ven acá, esta era la palabra, borde de serrucho, y así lo pueden diferenciar, ¿ok? Ojo, esta es la forma diagnóstica en el perro, en el gato, no en el ser humano. El ser humano no elimina huevos, ¿ok? Pero sí desarrolla la larva. Pero también el adulto, en este caso, está presente en el intestino del perro, ¿ok? Que obviamente estos adultos van a ser los que van a liberar estos huevos, pues, ¿no? Especialmente las hembras, que son más largas, como ven acá, de 10 a 12 centímetros, un poco más delgadas, ¿no? Que tenía solium, y mucho más cortas que tenía Solium, ¿no? Tenía Solium, recuerden, de 2 a 4 metros, y el adulto de Toxocara de
10 a 12 centímetros en el caso de las hembras y de 4 a 6 centímetros en el caso de los machos, ¿no? Color blanquecino a cremoso. Y acá les he puesto un datito importante que lo conozcan también, porque la hembra adulta puede eliminar hasta 200.000 huevos diarios. Ojo con eso. O sea, en el perrito, mientras hace sus heces, puede eliminar hasta 200.000 huevos diarios. ¿Ok? Es importante conocer esto porque nos va a ayudar al saneamiento ambiental oportuno, ¿no? Como ven, las parasitosis van de la mano con el saneamiento. Eso lo vimos en la semana 1 también, ¿no? Nos indica un mal saneamiento la presencia de parasitosis. Ok. eh, el ciclo biológico. Como vemos ahí, es más de lo mismo, ¿no? En el perrito lo que se va a formar es el adulto y este adulto va a eliminar los huevos, que en este caso no van a ser embrionados, lo va a eliminar no embrionado al medio ambiente y en el medio ambiente va a embrionarse, pues obviamente, como vemos acá, de 4 a 5 semanas. ¿Ok? El huevo embrionado es el que va a volver a infectar al perrito, como ven acá, o lo podemos consumir de manera accidental nosotros, ¿ok? Por mal saneamiento, por no desparasitar tal vez a nuestros perritos y demás, ¿no? Y nosotros solo vamos a formar la larva de Toxocara canis. ¿Ok? En este caso el hospedero accidental, intermediario accidental, porque no es común que el humano se contagie de Toxocara, bien, entonces viene a ser el humano. No el paraténico porque se desarrolla la larva y no va a tener más efecto, pues va a ser la larva que va a andar por nuestros tejidos y demás, o sea, no va a haber desarrollo alguno, no va a formar el adulto. No, y el hospedero definitivo, obviamente, porque desarrolla el adulto, es el perro. El estadio infectante, el huevo embrionado. El huevo embrionado, ¿no? L1, L2, L3. El huevo embrionado L3. ¿Ok? Pero no se aprenda mucho lo de L3. Eso es más que nada para la segunda mitad del curso. ¿Ok? Solo digan huevo embrionado. ¿Ok? Ya. Y ojo entonces, el ser humano no desarrolla la forma adulta, como les dije antes. No desarrolla la forma adulta. Se contagia por el huevo embrionado y desarrolla la larva. Y se va a la circulación, como vemos acá. No desarrolla el adulto, solo la forma larvaria. ¿Ok? Y es así como es la causante de la enfermedad que vamos a ver, o bueno, el síndrome, no sé cómo llamarlo, ¿no? De Toxocara canis. Pero hasta ahí, ¿tienen alguna duda respecto al ciclo biológico? ¿Todo bien con el ciclo biológico de Toxocara? Es un poco más simple, la verdad. Está claro. Genial. Bueno, no desarrolla la forma adulta, nos quedamos ahí, desarrolla la forma larvaria y esta entra a la circulación y va a migrar por numerosos órganos. ¿Y cómo se llama esto? Larva migrans cutánea. No, perdón, larva migrans visceral, perdón. Se me marearon los nombres. Larva migrans visceral. ¿Ok? ¿Cuáles viene a ser lo de los mecanismos de transmisión? Como vemos ahí, alimentos contaminados, con heces de perro, ¿no? De carne, de los respectivos hospederos paraténicos, porque tiene hospederos paraténicos, ¿no? El conejo, aves, entre otros. Y el estadio infectante viene a ser el huevo embrionado L3. ¿Ok? Huevo embrionado L3. Y que esta larva migrans visceral se divide en cuatro, ¿no? Sistémica, ocular, neurológica y asintomática. Sistémica en numerosos órganos, ¿no? Hígado, pulmones, corazón, como vemos ahí en esa ecografía. Luego tenemos la ocular, ojos, obviamente, ¿no? Como vemos acá. Acá tengo una imagen perfecta para que lo vean. Esta es la larva migrans visceral y no se queda ahí tal cual, no se queda ahí perpleja, sino se mueve. Ustedes van a ver en sus pacientes cómo se mueve esa larvita por el ojo. ¿Ok? Perdón, ya, ahí. La neurológica, que es el sistema nervioso central, como vemos ahí, ¿no? Y la sintomática, no. Sintomática, síntomas, no, sin síntomas, pues, ¿no? No produce síntomas. Y el diagnóstico, también por métodos indirectos o imagenología, ELISA, Western Blot, y finalmente la TAC o la RMN. En este caso se han agrupado estos tres parásitos porque sus diagnósticos son similares, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? También por ELISA,
Y la misma pregunta, ¿no? ¿Qué muestras puedo pedir? ¿Qué muestras puedo pedir para diagnosticar Toxocara canis en el ser humano? ¿Alguien quiere participar? Muestra de sangre. Sangre, claro, perfecto. De la mano va el suero, por ahí las biopsias cerebrales, ¿no? Líquido cefalorraquídeo y demás, ¿no? Es importante que conozcan eso, porque eso puede venir en el examen también, ¿no? O sea, me acuerdo que a mí me vino algo como que, ¿qué muestras puedo pedir para diagnosticar Toxocara canis, ¿no? Toxocariasis. Eh, y varios se confundían, ¿no? Porque decían de que el huevo podía ser eliminado por las heces del ser humano, pero no es así. El huevo solo se elimina por las heces del perro. No se confundan con eso. ¿Ok? Por eso les hago esta pregunta, que aunque suena muy tedioso, me gustaría que se lo queden grabado, que lo tengan grabado. Por eso mismo, ¿no? Porque les pueden preguntar, que lo más seguro es que sí, y para que ustedes estén preparados. ¿Ok? Y terminamos lo de los parásitos del sistema nervioso que afectan al sistema nervioso central, ¿no? Y tenemos a este parásito bastante peculiar, ¿no? Que es el Trichonoma vaginalis, que va a afectar al sistema o al aparato urogenital, ¿no? Y solo va a tener un estadio. Es el estadio diagnóstico y el estadio infectante, ¿ok? Que es el trofozoito. Como vemos acá, es flagelado, tiene un axostilo que lo divide por la mitad, acá se ve mejor, un axostilo que lo divide por la mitad, una membrana ondulante, ustedes van a ver cómo se mueve así, ¿no? En las muestras de los microscopios allá en la universidad, ¿no? Y de forma piriforme. Me acuerdo que le habían llamado que tenía forma de fresa, si no me equivoco. También es importante que lo anoten porque fue pregunta de examen, ¿no? Forma de fresa y de una marca Trichonoma vaginalis. Pues no, forma de fresa o forma piriforme. Tiene eh, numerosas características este Trichonoma vaginalis porque se va a destruir a temperaturas altas, ¿ok? Y ese es inteligente. Si se destruye a temperaturas altas, obviamente no va a provocar fiebre al paciente, ¿no? Porque quiere sobrevivir. El pH alcalino, ¿no? Menor de 7,44 favorece su desarrollo. Por eso es que se aloja en el aparato urogenital, ¿no? Por el pH, que este le favorece, ¿no? Y que pues se va a alimentar de bacterias y exudados celulares, detritos, que se van regenerando, ¿no? Recuerden que hay proliferación celular y demás, ¿no? Y es de eso que se va alimentando. El ciclo biológico, que es mucho más simple, ¿no? Que es más que nada por transmisión sexual o por compartir prendas y demás, ¿no? Como vemos ahí, el trofosfoito va a ser el infectante y el trofosfoito va a ser el diagnóstico, ¿ok? Como vemos ahí. Solo va a tener un estadio, eso es más fácil que ustedes lo conozcan. No, y ojo piojo, que no solo afecta a las mujeres, como les mencioné al inicio de la clase, no solo va a afectar a las mujeres, va a afectar también a los hombres y estos se van a alojar en lo que es la uretra masculina, ¿no? Va a traer ardor al miccionar o retención urinaria, demás, ¿no? Y la transmisión, como les mencioné antes, ¿no? Contacto sexual o la vía sexual y las prendas íntimas, ¿no? Compartir prendas íntimas, que también puede eh, eh, transmitir esta enfermedad. Más que nada por su clínica. ¿Por qué? Porque van a haber secreciones, tanto vaginales, uretrales, prostatitis, ¿no? Y estos van a ser los responsables de transmitir, ¿no? Descamación del epitelio, como les mencioné antes, ¿no? Leucorrea, o sea, por estas secreciones van a haber leucocitos, prurito, ardor e irritación. Como vemos ahí, la próstata normal, esto es de los hombres, se agranda. Hay una hiperplasia, hipertrofia de las células, ¿no? Y esto va a obstruir lo que es la uretra, por ejemplo, y va a haber dolor, va a haber ardor al orinar y demás. El diagnóstico, que viene a ser por métodos directos más que nada, por coloración, cultivo y PCR, ¿no? Y lo vamos a ver así. Lo ideal es que sea coloración, ¿no? Porque cultivo y PCR demora mucho. El PCR, aparte que es muy costoso, demora 24 horas. Y el cultivo, que tal vez no sea tan costoso, pero demora 48, 72 horas, pues, ¿no?
Y si haces mal una técnica, pues se demora más todavía, ¿no? Por eso la coloración es bastante importante y se va a ver así, ¿no? Eh, Ponen ahí el axostilo, sus flagelitos, ¿no? Que les van a preparar su membrana ondulante, ¿no? Que les va a permitir moverse con gran facilidad. Acá está una muestra de observación directa, microscopio por coloración, como ven acá también el axostilo, su núcleo, los, eh, los flagelos y su membrana ondulante, obviamente. Y listo, eso sería todo, chicos. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de los parásitos. Los puedo escuchar sin ningún problema. Cualquiera de los parásitos, ¿eh? ¿Ha quedado todo claro? Sí, ¿Sí? ¿Todo perfecto? Bien, Samuel. Me alegro. Pero los demás, más que nada en los ciclos biológicos. Sí, todo claro. Genial, entonces. Voy a proceder entonces a dejar de compartir pantalla. Voy a pasarles el link del post-test. ¿Ok? Estén atentos, por favor, a su, a su WhatsApp. Lo voy a mandar por WhatsApp. ¿Ok? Listo. Entonces voy a dejar de grabar, ¿ok? Gracias. una pregunta.